Nutrición en ganado vacuno, clave para mitigar las cojeras. En el problema de cojeras que presentan los vacunos, la nutrición tiene un papel muy importante. Por esta razón, la alimentación suministrada debe ser la adecuada. Entre las principales enfermedades endémicas que atraviesa el ganado vacuno está la cojera bovina. Es de recalcar que esta causa problemas de bienestar y salud, ocasionando pérdidas en la producción de los vacunos. Alrededor del 85% de los casos de cojera bovina se deben a problemas de salud del pie, como son las úlceras en la planta del pie, dermatitis digital, pietín, infección profunda y laminitis, y el restante 15% se debe a las lesiones en otras partes de la extremidad. Este problema es de poner la atención necesaria, ya que a él se le atribuyen reducción en los ingresos por venta de leche, sacrificio temprano de bovinos, peso vivo reducido, altos costos por tratamientos, el intervalo entre partos es más largo, y por último, el costo de mano de obra adicional. Los productores ganaderos generalmente implementan en los hatos estrategias de manejo, como son el saneamiento, densidad de población, lavado de pies y recorte para el control de la cojera en el ganado, pero el impacto de la nutrición es un tema que se desconoce en este problema de la cojera bovina. Es vital suministrar proteína de alta calidad, ya que constituye gran parte de la estructura del casco. Hay que tomar en cuenta que la cantidad de proteína brindada a las vacas lecheras no debe ser el 16% sobre la base de la materia seca, mayormente cuando la mayor parte de la misma está integrada por proteínas degradables en el rumen, que aumentan el riesgo de cojera debido a la producción de cantidades grandes de amoníaco. El amoníaco en los vacunos tiene un efecto tóxico, y las altas concentraciones en la sangre pueden llegar a dañar las láminas sensibles, y el corium en el casco lo llega a provocar la cojera bovina. Las pezuñas de los vacunos también están compuestas por grasas, lo que impulsa la inclusión de fuentes de grasa en la dieta del animal para proteger la pezuña y llegar a prevenir las cojeras. La relación entre la profundidad de la almohadilla de grasa digital y la puntuación de la condición corporal indican que los precursores dietéticos de las grasas, incluidos los lípidos preformados en la dieta y los derivados de las grasas de cadena corta, pueden influir en la cojera. Cuando las vacas no engordan lo suficiente, pueden llegar a adelgazar demasiado y tener una capa de grasa más delgada entre el hueso de la pata y la pared de la pezuña. El colchón de grasa presente en el casco es importante debido a que absorbe el impacto y por lo tanto ayuda en la prevención de la cojera bovina. El aumento de la alimentación a base de carbohidratos fermentables ha sido relacionado como una causa de cojera bovina, razón por la cual debe utilizarse en cantidades limitadas en la alimentación de los vacunos. Algo que llama la atención es que las infecciones de las pezuñas son más frecuentes donde los pastos están sobre arcilla que en áreas arenosas o calcáreas. Cuando los cascos constantemente están mojados, se vuelven suaves y en consecuencia se dañan más fácilmente. El suelo fangoso con piedras pequeñas son peligrosos, ya que pueden llegar a penetrar en la pezuña y permiten la entrada de la infección. Por tal motivo, se debe evitar que los vacunos que sean susceptibles pasten en estos pastos. Podemos concluir que, en malas condiciones de pastoreo, las vacas pasan más tiempo caminando, con el objetivo de buscar comida, acción que provoca cambios en la forma de caminar al paso del tiempo, con lo cual se presenta inevitablemente el daño en las pezuñas. Con la implementación de pastos de buena calidad, las vacas pueden mostrar mejoras rápidas en el caminar, debido al tiempo relativamente corto de pastoreo.